Tanto Fer como María, como Chris, han insistido que no hay que tener miedo al error. Dos citas sobre esto. Y una vez le oí a Bill Gates en Cambridge decirle al director de tecnología del laboratorio de computación que habían fundado en Cambridge: si usted acierta en todos sus proyectos, ha fracasado. Y segundo, cuando uno lee a Tagore, hay un libro de pensamientos, premio Nobel en 1913, un poeta bengalí, él tiene un libro precioso de citas que se llama Pájaros perdidos. Y una de ellas es: el que deja fuera todos los errores, dejará también fuera la verdad. O sea, que no hay que tener miedo a equivocarse. Nosotros hemos visto hoy, la tecnología hace la vida más agradable. Y esta jornada hubiese sido más suave con la tecnología funcionando. Pero no ha funcionado. ¿Y qué aprendemos? Lo primero es que la tecnología ayuda a hacer la vida más fácil, muchas veces. Pero también que la capacidad y la creatividad, innovación, la persona y sus equipos permite salir de cualquier situación. Y hemos visto que hemos pasado de ser unas máquinas traductoras a dos eficientes damas que han traducido maravillosamente. Yo insisto que las rodillas de nuestra pueden sufrir, nos hemos adaptado y yo creo que es maravilloso la inteligencia, la velocidad, la capacidad de innovación de nuestros equipos y de las traductoras. Y yo, al final, el aplauso que me vais a dar, sin duda, va incluido el aplauso para ella, para ella. Segundo punto que ha sido traducido, que ha sido citado aquí, es la importancia de los equipos. Y para que un equipo funcione, cuando Fer dice que cuando uno va al laboratorio hay colaboración, es como un equipo de rugby, en parte, porque claro, el equipo de rugby solo gana uno, pero en ciencia ganamos todos, no tenemos que ganar al otro, tenemos que entender la naturaleza. Pero es muy buena analogía lo del equipo de rugby. Pero los laboratorios que funcionan son aquellos en que a la gente se le trata con respeto mutuo, con afecto, y que además no hay miedo a fracasar. Y uno de los lemas del Donostia International Physics Center es freedom to fail, freedom to fail. Libertad de coger y intentar proyectos por difíciles que sean y no pasa nada. Claro, no se puede estar fracasando toda la vida, pero alguna vez sí. Y este respeto mutuo. Y por eso, cuando preguntabais cuál es el mejor lugar que un estudiante tiene para ir, pues un sitio donde haya gente buena, los mentores, donde haya proyectos buenos, pero donde se respete a los estudiantes como los estudiantes son personas humanas, con proyectos vitales y familias y todos los estudiantes de doctorado, no son mano de obra barata para el gran profesor, al mayor en gloria del profesor, sino que hay que tratarles bien desde el principio, ponerles en el escaparate. Eso también es la lección que hemos aprendido hoy. Muchas más, pero tengo que terminar porque la foto es muy importante y yo os animaría, por cierto, que os pongáis las camisetas para la foto, no ahora, cuando acabe yo pero corriendo. Pero otra cosa que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que los grandes científicos son personas normales, como nosotros, como los demás. Son personas sencillas, son personas que viven, sufren, se equivocan y sobre todo os han comunicado que si tenéis ilusión, si trabajáis duro, si ponéis pasión, podéis ser todos como ellos. Esto pues es lo que hemos aprendido. Eskerrik asko.